El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos. Y Jesús se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, es un día bien hermoso, bien especial a pesar del frío, para darle gracias a Dios, porque nosotros hoy seguimos entendiendo desde la palabra de Dios, en este día en que nos santificamos correspondiendo a ese mandamiento de santificar el día, y lo hacemos en esta solemnidad de todos los santos. Y por eso, para entendernos, hay que asumir que los santos no nacieron santos. Llegaron a la santidad después de una larga continuidad de vencimientos propios. Ahí es donde nosotros decimos vencimientos. ¿Qué está diciendo esa expresión? Una larga cadena de vencimientos es entender la fragilidad humana y entender que cuando uno cae se tiene que con la ayuda de Dios levantar para que uno vaya caminando cada vez mejor y así pueda llegar a ser un camino expedito de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahí es lo que nosotros precisamente ahora lo vamos a decir cuando digamos el credo. Creo en la comunión de los santos, porque estamos aquí a este momento invocando a la Iglesia total en tres frases, o mejor, entendámoslo en tres estados. En estado de Iglesia triunfante, que son ya los santos salvados, canonizados o no, pero son los que están en la Jerusalén del cielo. En estado de Iglesia llamada purgante, son los santos en vías de salvación. En estado de iglesia militante, nosotros peregrinos, camino de la salvación. Esto podemos y debemos hacerlo durante todos los 365 días del año, porque es todos los días en que nosotros, mientras estemos en este estado de la iglesia que camina, de la iglesia peregrina, de la iglesia militante, tenemos que mirar cómo nosotros podemos y entendemos que estamos llamados a la salvación por una clara mención a Cristo. Cuando hablamos de la iglesia purgante, son aquellos que tienen santidad propia por el bautismo, pero que de pronto no la vivieron como debiera ser y quieren que antes de pasar a la iglesia triunfante, purificarse en esa iglesia que es purgante. Y así es como nosotros tenemos que entender que efectivamente un papá, una mamá, un amigo, un hermano, por más querido que sea, en su propio corazón de pronto él mismo sabía que tenía que purgar antes de llegar a la iglesia triunfante, purgar en la iglesia purgante, purgar ahí esas faltas antes de llegar a esa iglesia de la Jerusalén celestial, que es por eso nuestra oración, para que ellos alcancen pronto esa posibilidad.
Hoy y mañana nos fijamos especialmente en nuestra comunión con la Iglesia triunfante de santos salvados y con la Iglesia del purgatorio de aquellos que están en vía de salvación. Unos y otros son nuestros antepasados, nuestros familiares difuntos, y por eso siempre hemos dicho lo importante de mostrarles afecto, que es lo más especial que hay, hacerles entender que los seguimos queriendo y seguimos por ese amor que les tenemos, pidiéndole al Señor que pronto salgan de ese estado purgante para llegar al estado triunfante. Estamos por eso, mis queridos hermanos, ante el santo que busca tu rostro, Señor, como pide el salmista que acabamos de escuchar. Estamos ante el desfile de los santos, patriarcas, profetas, evangelistas, apóstoles, mártires, pastores, varones y mujeres que desde su fe confesaron y adoraron a Dios y sirvieron a sus hermanos, procedentes, lo sabemos muy bien, mis queridos hermanos, de todos los oficios, lenguas, razas, pueblos y naciones que celebran la primera lectura del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y que nosotros acabamos de reconocerlos en las letanías que hicimos antes de terminar el rosario. Por eso está escrito como en clave y con lenguaje simbólico ese libro del Apocalipsis, que entendían los destinatarios, porque es que la primera mitad del texto se refiere a la iglesia militante y peregrina perseguida en la tierra, y la segunda mitad a la iglesia triunfante y gloriosa en el cielo. Por eso, cuando se habla de los cuatro vientos, se habla de los 4 puntos cardinales o universalidad del mensaje cristiano de salvación, y al hablar de esa cantidad se habla es precisamente de todos los llamados a la salvación. Por eso, mis queridos hermanos, celebrar la fiesta de todos los santos es una oportunidad que se nos ofrece de invocar a tantos santos anónimos, sin biógrafos, sin milagros conocidos, sin altares, sin canonización, pero santos ante Dios porque vivieron y murieron sellados en la gracia de su fe cristiana o de su buena y recta conciencia, sirviendo a sus hermanos y sirviendo precisamente a Dios. Aquí es donde cada uno tiene que entender que un papá, una mamá, alguien bien especial, quien estuvo con nosotros tanto tiempo como el Señor se lo permitió y que se dedicó a nosotros, nos brindó afecto, nos brindó testimonio, etc., es alguien quien está en la iglesia triunfante. Por eso celebrar la fiesta de todos los santos es resaltar la nota de santidad de la iglesia triunfante, un homenaje a la santidad encarnada en personas que supieron hacer las cosas ordinarias de un modo extraordinario. Celebrar la fiesta de todos los santos en la iglesia que peregrina, que es la nuestra, es celebrar la gracia divina, pues ya ahora somos hijos de Dios, como nos certifica el apóstol San Juan. Santos celestes y terrestres pasaron o pasan por esta vida cumpliendo las bienaventuranzas evangélicas, esa llamada carta del cristiano que el evangelio de hoy, centro del mensaje de Jesús, nos pide que nosotros tengamos presente en nuestra vida. Y por eso, para que nosotros, mis queridos hermanos, no nos parezcan estas bienaventuranzas, digámoslo así, tan teóricas, tan utópicas, Jesús viviendo a lo humano los hizo reales y prácticos con sus hechos, en su vida pobre, humilde y sencilla, que predica también San Pablo. Esas bienaventuranzas del sermón de la montaña, nosotros tengamos las 50, así como San Agustín nos lo explica también invitándonos a hacer las prácticas en nosotros desde el Espíritu de Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu, es decir, imitar a quien siendo rico por vosotros se hizo pobre. Es esa bienaventuranza. Bienaventurados los humildes, imitar a quien dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Bienaventurados los que lloran, imitar a quien lloró en Jerusalén.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, imitad a quien dijo: mi alimento es hacer la voluntad de quien me envió. Bienaventurados los misericordiosos, imitad al buen samaritano, quien socorrió al hombre al que los salteadores habían abandonado en medio del camino, herido, moribundo y sin esperanza. Bienaventurados los de corazón limpio, imitad a quien no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño. Bienaventurados los hacedores de paz, imitad a quien dijo a favor de sus perseguidores: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Bienaventurados los que sufren persecución por su justicia, porque quien sufrió por vosotros os dejó ejemplo para que hagáis sus huellas. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros tenemos hoy la oportunidad de reflexionar en torno a la manera como podemos también en el Espíritu de Jesús vivir estas bienaventuranzas, convertirlas en un estilo de comportamiento en nuestra propia vida. Jesús, Maestro, desde la altura del monte, como hace un buen profesor a sus alumnos desde la cátedra del aula, el primer día de clase, Jesús nos presenta el programa para la asignatura de la vida, invitándonos a cumplir el misterio pascual de su biografía como lo invitaron los santos: nacer, crecer, vivir, amar, sufrir, morir y resucitar. Nacer, crecer, vivir, morir en la vida, digámoslo así, de la biología. Pero sufrir amando y amar sufriendo para resucitar a la vida bienaventurada es obra de los santos. Recordémoslo: sufrir amando, amar sufriendo para resucitar a la vida. Pues que esta Eucaristía de este día domingo nos haga más escuchas y receptivos a los mensajes de Jesús para vivir en orden a ese ejemplo que nos da, y para conseguirlo pidamos su intercesión a los santos, al santo de nuestro nombre, de nuestra devoción y en la iglesia triunfante, y recemos por todos nuestros fieles difuntos que están en la iglesia purgante en vía de salvación, y que la Santísima Virgen María, Reina de todos los santos, ruegue por ellos, interceda por ellos y ruegue por todos nosotros, para que a tiempo nosotros procuremos ir en orden a la iglesia triunfante sin tener que pasar por esa iglesia purgante. Amén.